tema muy importante que es el de soporte vital en el trauma, el soporte vital prehospitalario del trauma o PHTLS. Es importante que sepamos en primer lugar que ese es un programa bastante grande que toma un mínimo 24 horas hacerlo completo, por lo que voy a compartir con ustedes algunas de las ideas básicas de este entrenamiento. Este implica la etapa de atención en todos los, incluyendo aquella que es preventiva, donde me voy a centrar y como entiendo que muchos de ustedes son médicos, voy a tocar también los mecanismos de la lesión desde el punto de vista físico, que a los médicos pues, nos interesa a veces muy poco, pero es importante que la conozcamos. Para llegar al PHTLS, este se sustenta sobre el ACLS, que es más antiguo, y este PHTLS viene desde hace aproximadamente 30 años, cuando los tecnólogos en emergencia médica en Estados Unidos, por medio de su acción nacional, empezaron a desarrollar un sistema estandarizado bastante estricto de atención prehospitalaria, que luego se consolidó con la actividad tanto organizativa, administrativa como docente del ejército norteamericano que se adueñó para su uso de este programa de atención prehospitalaria, que para hace recién 23 años internacionalizarse y llegar a todos los países del mundo. Debemos tomar en cuenta que esto es un conocimiento dinámico sobre la base de los cambios, no solo en las condiciones, los cambios en la tecnología, sino también por los avances que hay en el conocimiento de la medicina. Y estos avances se consolidan revisiones del ATLS o soporte vital avanzado en el trauma. Mil perdones por el sonido, voy a tratar de mantenerme muy cerca del micrófono. Muy bien. Y seguramente me estaba moviendo y alejándome del micrófono. Continuemos entonces, espero que se escuche mejor. Eh, para poder comprender el trauma, tenemos que comprender qué es la energía y qué es la lesión. La lesión se debe usualmente a la transferencia de una cantidad de energía superior a la que el tejido está diseñado para soportar. Y esto es muy importante porque nuestros tejidos están diseñados para soportar la cotidianeidad, el día a día, la vivencia normal de cada uno de nosotros, pero cuando a esa vivencia añadimos riesgos, añadimos velocidad, añadimos sustancias químicas recientemente desarrolladas, sustancias radioactivas, añadimos antes de la era industrial, pues la única electricidad que le podía atacar a una persona era que le caiga un rayo, pero después de lograr controlar o dominar la electricidad, esta se volvió, y que ustedes ven señalados aquí, son muy fáciles de darnos cuenta de qué se trata, y todos ellos son importantes a considerar en el entorno del trauma, y todos ellos pueden traumatizar o lesionar los tejidos. Como profesionales de la salud, es muy importante que nosotros estemos conscientes de que esta transferencia de energía que produce lesión ocurre en un momento dado, pero antes de que ocurra esa energía, ya se dieron unas sustancias, y eso es la fase previa al episodio. Como profesionales de salud, es nuestra obligación enseñar y acatar, como veremos más tarde,
todo el enfoque, todo el enfoque previo al episodio en lo que se refiere a prevención. En la fase del episodio también se puede actuar en el momento de la transferencia de energía. Hay que buscar que esa transferencia de energía se disipe en sistemas, por ejemplo, de protección, como el cinturón de seguridad, el casco del motociclista, los guantes, los vestidos especiales que soportan temperatura. Perdonen que aquí no tiene muchas imágenes, el importante. Los dibujitos vienen después, no se preocupen. Entonces, cuando se transfiere energía, de alguna forma, energía térmica, energía química, energía dinámica, energía cinética, esto puede producir una lesión de los tejidos y esto ocurre cuando la energía se sale del control. Cuando hay pérdida de control de la energía, y esto debemos estar muy conscientes porque esto tiene relación muy estrecha con las leyes, las reglamentaciones, las normas y los procedimientos, debemos tomar en cuenta incluso el manejo de los objetos cortopunzantes que nosotros utilizamos en nuestra práctica diaria. La energía se descontrola cuando la capacidad de controlarla se desbalancea en el momento de ejecución de la tarea. Por ejemplo, la dificultad de controlar un vehículo a motor supera la capacidad del conductor, un conductor poco hábil que pasa con su vehículo sobre una zona de la carretera donde se derramó aceite, puede perder la capacidad de conducir el vehículo y provocar un descontrol de la energía. Lo mismo ocurre cuando un individuo está alcoholizado, lo que le reduce sus capacidades de manejo. Entonces, debemos tener en cuenta permanentemente estas circunstancias, no solo en lo que es el manejo del evento o del posto como profesionales de salud, sino en todo aquello que se refiere a la prevención. Como médicos, como profesionales de la salud, la palabra APH es atención prehospitalaria. Para dejarlo claro, me parece que es una pregunta apropiada. La lesión como proceso patológico debe ser considerada como aquella situación de transmisión de bacterias o gérmenes. Debemos saber que hay un huésped. Una persona que es deportista, que tiene una musculatura muy potente, es mucho más capaz de resistir trauma. Una persona debilitada luego de una suficiente capacidad de defenderse o de mantener una posición, la rigidez de su propia musculatura. También en el agente es muy importante conocer cuál es el agente que transmitió la energía, cuál era su velocidad, la forma es muy importante, cuál es la sustancia de la que está hecho, cuánto tiempo estuvo expuesto. Como mecanismo de prevención está buscando tener válvulas que chequeen la temperatura que sale de la ducha para evitar las quemaduras en personas ancianas. Una persona joven se mueve muy rápidamente, apenas sale agua hirviente de la ducha, se retira automáticamente, mientras que un anciano tarda 2 o 3 segundos en salir y hasta eso ya ha sufrido una quemadura. El tiempo de exposición a la gente, entonces, es importante conocerlo, especialmente cuando se trata también de agentes tóxicos como aquellos que se usan en la agroindustria. Es muy importante en el sitio en donde nosotros estamos. Si somos profesionales entrenados en atención prehospitalaria, debemos reconocer rápidamente el ambiente, con qué contamos, tenemos o no una ambulancia,
tenemos o no un sistema de transporte o un de emergencia que sea adecuado. Podemos ver cómo estos distintos factores confluyen en lo que se llama matriz de Hadon. Ustedes pueden observar en esta lámina cómo está el sonido. Parece que hay quejas todavía. Vamos a probar otra vez el sonido. Voy a subir el volumen. Listo. ¿Está mejor? Muy bien. Listo, entonces, si tenemos un mejor. Perfecto. Continúo entonces. Gracias. Gracias por la retroalimentación. Ustedes pueden ver que hay tres etapas previa al episodio, durante el episodio y aquella posterior al episodio. Y estas tres etapas de la transferencia de energía se relacionan con los tres grandes componentes del evento, que son el huésped, el agente y el ambiente. Vemos antes del episodio la importancia de la educación y el entrenamiento en el cuadrado superior de la matriz. Pueden ustedes ver aquí la educación, el entrenamiento es muy importante que las personas conozcan. También hay otras cosas muy importantes. Alguna vez tuve una persona que cruzaba una vía muy transitada por debajo del paso peatonal, arriesgando su vida. Yo la detuve y le pregunté y me comentó, es que me muero de miedo de subirme a ese paso peatonal, me aterrorizo, por eso paso por acá. Entonces, miren, el huésped puede incumplir normas porque está padeciendo una patología psicológica o psiquiátrica, está sufriendo de vértigo y no es capaz de cumplir las normas. Es algo que no consta en la matriz, pero que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos manejando un caso para no culpar a las personas innecesariamente. De hecho, nosotros no estamos para ser jueces, sino para apoyar. Durante el momento de la transferencia de energía, ¿cuál es el estado físico? ¿Está dormido, despierto, alerta? Una buena condición respiratoria, muscular, tenía o no cinturón de seguridad. Y en lo posterior al estado físico, en lo posterior al episodio, ya tiene que ver con el Apache. Ustedes deben conocer esta sigla que voy a escribir por el chat. Apache, que quiere decir evaluación patológica aguda, y la segunda parte quiere decir salud crónica y edad. Entonces, todo ese estado previo es muy importante en la etapa posterior al episodio y puede incidir en la recuperabilidad o no del paciente. En lo que se refiere al agente, tenemos muchísimas características que debemos tener en cuenta de acuerdo a cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos. Para el personal de la salud, para aquel que tiene que ir en la ambulancia cada vez, debemos verificar que se hayan revisado todos aquellos dispositivos en los que nosotros estamos confiando nuestras vidas, ver que las superficies de contacto al interior del vehículo no tengan aristas agudas que puedan lastimar, garantizar que el conductor de la ambulancia no se haya tomado licor o que haya descansado bien. Es importante también verificar cómo está de combustible el vehículo. El medio ambiente también, como ustedes pueden ver en la última columna, tiene muchísimas implicaciones que amplían la complejidad de este tema, pero que todo se centra en la capacidad del huésped de enfrentar todas estas con entrenamiento, con el cumplimiento de las normas, con el mantenimiento
y un buen estado físico y con la adecuada toma de precauciones para evitar que ocurran problemas de transferencia descontrolada de energía. Yo les ruego mil perdones a las personas que me están escuchando. Ocasionalmente observo el chat que queda en una esquinita de mi pantalla, entonces no puedo contestar todas sus preguntas. Si tengo mucho interés en que les conteste, con todo gusto hacia el final me facilitan algunas cosas. Yo les recibo con muchísimo agrado cualquier información de problemas de sonido más para poder modificar y darles un mejor servicio. Bien, entonces, al estudiar la matriz de Haddon, en donde confluyen el huésped, el medio ambiente y el agente, con los tres fases de la transferencia de energía, la previa, la durante y la posterior, donde son las oportunidades de intervención que nosotros tenemos. Entonces, en la fase antes del episodio, es importante que como profesionales de salud estemos atentos a buscar los riesgos potenciales en la ambulancia, en el interior de la ambulancia, en el habitáculo del conductor, en el área de urgencias, ver que los guardianes donde se depositan los objetos cortopunzantes estén bien, si es que hay una arista en alguno de los escritorios donde podemos lastimar y tener una herida en nuestras manos que aumente el riesgo de transmisión de enfermedades, debemos hacerla rara. Entonces debemos andar buscando con atención todos los riesgos posibles para evitarlo. Reducir la magnitud de energía en riesgo es muy importante y para eso se usan las barreras de contención. Poner el seguro en las armas, en aquellas personas que poseen armas de fuego, lo cual si no tiene la profesión de matar o destruir me parece una tontería, con mil perdones de las personas de quienes les guste, pero es tener un riesgo en la casa. De todas las personas que conozco que han tenido eventos accidentales con armas de fuego en sus casas, ninguno ha usado jamás su arma de fuego para defender y lo único que la tuvieron fue para causar mortal y una tragedia. Entonces, el conservar armas de fuego, que es una costumbre muy norteamericana, con el respeto que todos me lo merecen, me parece un sinsentido. Hay que separar en tiempo o espacio el riesgo, la intención de los pasos peatonales. El riesgo está en la carretera, ponemos un paso peatonal. Cambiar la naturaleza básica del riesgo. Recuerdan ustedes que antes de las motocicletas tipo cuadrón que tienen 4 ruedas, hubo los triciclos motorizados potentes. De cada 100 personas que se subían en un triciclo de esos, una acabó muriendo por fractura cervical porque ésta se levantaba y caía sobre la persona en sus espaldas y rompía los cuellos. Entonces se dejaron de producir. Aumentar la resistencia del edema, ya sea a través del entrenamiento, que es la intención con los soldados, contrarrestar el daño cuando ya se ha causado, que ya es la segunda etapa, y finalmente estabilizar, reparar y rehabilitar. Pero miren ustedes cómo la mayoría de las oportunidades de intervención se basan en la prevención más que en la atención. Creo que se me retrocedieron un poco las láminas. Muy bien. Entonces, si esas eran las oportunidades de intervención, ¿cuáles son las estrategias para la intervención? Primero, la educación. Y allí nosotros debemos ser
avanzado. No solo desarrollar los hábitos, sino también las habilidades para mantener la seguridad. Los profesionales de la salud y pronto expertos en atención prehospitalaria, al conocer esto, no podemos subirnos en un vehículo cuando vayamos a viajar sin colocarnos el cinturón de seguridad. Y es algo por lo que yo mismo me regaño hoy, porque hoy manejé como 10 minutos sin colocarme el cinturón. Y en este momento que me dirijo y otro vehículo es cauteloso, lo golpeó por detrás, en una rueda lo volcó y el niño falleció por un golpe, a pesar de que el señor tenía que recorrer únicamente 3 cuadras hasta comprar el médico domingo por la mañana. Entonces, una tragedia. Perdón, voy a revisar nuevamente el sonido, voy a revisar otra vez. Hola, probando, probando. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está ahora? Ahora. Muy bien, perfecto. Gracias. Entonces, listo. Ustedes me hagan notar que está fallando. Entonces, el desarrollar personalmente hábitos y habilidades de seguridad es el primer paso para luego diseminar esos hábitos y esas habilidades. Es importante que aquellas personas que usualmente no hacen caso porque no entienden por su propia visión de cómo deben ser las cosas, hay que informarles y hacerles saber las causas de la pérdida de control de la transferencia de energía y sus efectos. Mantener clara la percepción del riesgo, y es importante hagamos como profesionales de la salud grupos de presión para lograr que se hagan cambios. Un ejemplo de ello es el suprimir la fabricación de los triciclos motorizados, que fue un lobbying político que se hizo en muchos sitios. Otro ejemplo de transferencia incontrolada de un tóxico y sobre el cual en algunos países se ha trabajado mucho, pero en Colombia no se ha hecho nada, por ejemplo, es la aplicación de vacunas, la triple, la MMR, la vacuna triple de papera sarampión, que tiene mercurio. La vacuna que importa Colombia tiene 2.700 microgramos de mercurio y la dosis máxima aceptada de mercurio es de 7 microgramos. Es una cantidad, ¿cuánto sale? 300 veces más alta. Entonces, el niño que le vacunan recibe una dosis sin que nadie tome en cuenta, y es algo que nos hacer grupos de presión para que cambien esa vacuna por aquella nueva que no tiene mercurio, que no es estabilizada con timerosal o metiolato. Una vez que esa educación se ha puesto en marcha, se deben tomar, y eso ya es cuestión de las autoridades, medidas de sanción, y eso es por lo que de la vacuna, la que es estabilizada con timerosal o mertiolate, esa es una sustancia a base de mercurio que tiene toxicidad neurológica. Bueno, los mecanismos de penalización por conducir sin cinturón de seguridad, por no prender las luces en la carretera. En Colombia ya se prenden las luces en la carretera durante el día, pero en otros países no se hace esto. El prender las luces en la carretera se descubrió que reducía los accidentes de tránsito en
las carreteras en los países nórdicos, en donde la mayor parte del año pasan en una penumbra. De allí se fue extendiendo a otros países y Colombia tuvo el acierto de implementar esa ley, pero no sabemos qué resultados habrá tenido en la reducción de accidentes de tráfico. El diseño, el cambio de diseño para fomentar mayor seguridad, al igual que el diseño de los puentes, de la señalización de las carreteras. En lo que se refiere a salud pública, la identificación de factores de riesgo y la supervisión es importante. Evaluar la intervención e implantar medidas que deben quedar como definitivas hasta nueva evaluación. El caso de la vacuna, mira, si tumbaron la ley en sus prendidas es un error muy grande, porque prender las luces no consume más que se alimenta con la misma energía de rodamiento que a través del alternador carga la batería. Entonces, el quitar la ley de las luces prendidas puede aumentar el riesgo de mortalidad en las carreteras. Entonces, tenemos ya ahora el servicio de emergencias médicas. Todos quienes están en esta conferencia somos parte del servicio de emergencias médicas. Todos, al ser trabajadores de la salud, en algún momento o permanentemente en nuestra práctica diaria, somos parte del servicio de emergencias médicas. Y aquí viene nuestra participación como funcionarios de la salud. La intervención puede ser individual, aprovechar como aquel de la señora que cruzaba por debajo del paso peatonal el momento educativo para indicarle que no se debe cruzar por debajo del paso peatonal por el riesgo que conduce. Claro que en esa debe ser tratada para no usar el paso peatonal. Es importante como médicos también, que nosotros tengamos claridad de cuál es nuestra epidemiología y quienes trabajan en los servicios de urgencias. Es muy sencillo hacer una hoja en que hable del tipo de accidente, la hora del accidente, si había o no alcohol, si es del conductor, si es del pasajero, y si se llena esa hoja, si todos los miembros de la unidad de emergencias llenan una hojita, al cabo de 3 meses ya tienen un estudio para publicar de cuál es la epidemiología del trauma en esa unidad. Entonces, es muy importante que nosotros como médicos sepamos que somos protagonistas de la mejora continua del sistema de emergencias médicas. Y nosotros, como dice allí la última palabra, que es la autointervención, debemos ser capaces de protegernos de las lesiones en el momento previo, durante obviamente y en la etapa posterior al episodio. De aquí viene la siguiente pregunta, que quisiera que me le contesten por chat. ¿Qué es, ¿Quién es la persona más importante? Está escuchando, tengan la bondad de contestarlo. Muy bien, magnífico, magnífico. Entonces, la mayoría de personas comentan que quien atiende el accidente es la persona más importante. Entonces, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Quienes han volado en avión escuchan que si usted tiene un niño a su lado y descienden las máscaras de oxígeno, primero póngase usted la máscara de oxígeno y luego colóquela en el niño. Eso quiere decir que si usted se dedica a poner la máscara en el niño y se olvida de usted, van a acabar desmayados los dos. Entonces, es fundamental que aquel que atiende el accidente no lo haga a lo loco, sino
lo haga de forma apropiada, y esto es quizá el mensaje más importante que queremos transmitirle en esta conversación, y es que busque la forma más importante de protegerse es a través de la educación, a través del desarrollo del conocimiento y de las habilidades que les permiten protegerse. Entonces, les invitamos a este curso completo a través de la educación global o de ARVAC, pero es fundamental que aprendamos nosotros a defender. Hasta allí, ¿cómo vamos? Porque voy a pasar a la siguiente etapa, que es el tema de la física. Muy bien. Entonces, veamos que esto se trata de transferencia de energía y que hay tres fases. Una previa, aquella del evento mismo, y la posterior. La previa, tenemos todo eso que ustedes ven allí, lo que vieron en la matriz de Haber. Luego ocurre, vamos a hablar ahora de trauma causado por colisión. La colisión puede ocurrir entre ocupantes, entre un objeto y el ocupante, puede ocurrir entre los órganos internos del cuerpo y las paredes del cuerpo. Y la fase posterior es en que se usa la información de las dos fases anteriores. Entonces, miren ustedes cómo en esta lámina volvemos a lo básico de la medicina. ¿Qué es lo básico en medicina para la atención de un paciente y para un buen diagnóstico? La historia. Entonces, miren ustedes muy bien la semiología, y la base de la semiología es la historia clínica que nos lleva a conocer toda esta información para poder tomar decisiones médicas. Muy bien, Álvaro Catar. Anamnesis. Esa es la palabra que estaba buscando. Perfecto. Entonces, hablemos de la energía del movimiento o la energía cinética. Esta es una energía que recoge un cuerpo en movimiento y que aumenta conforme aumenta su velocidad. Mientras más rápido va un objeto, mayor cantidad de energía tiene, y de allí la fórmula: la energía es igual a la masa dividido para 2 multiplicado por la velocidad al cuadrado. Entonces aquí vienen dos preguntas. ¿En cuál hay más? Energía en la persona. Esperen un momento mientras el doctor Juan Manuel Tenorio reingresa, que tuvo un problema en la conexión. Discúlpenos. ¿Tienen ya dos?
Pruebo el sonido nuevamente, pruebo el sonido. ¿Está mejor? Hola. Muy bien. Sí, doctor. Adelante. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias por su paciencia y su comprensión. Volvamos al tema de la transferencia de energía. Entonces, yo les estaba haciendo una pregunta. Si ustedes miran la pantalla, tenemos dos ejemplos, el A y el B. Decía que el A es una persona muy grande, muy musculosa, un luchador japonés de sumo, que pesa 100 kilos y que va a 20 de estatura, buen cuerpo que va a 40 kilómetros por hora. ¿Cuál lleva más energía? Gracias Álvaro por la respuesta. ¿Cuál lleva más energía? B. Perfecto. Perfecto. Miren ustedes, si es que aplicamos la fórmula de masa por velocidad al cuadrado, ya llego a la diapositiva correspondiente. Vemos que la persona A tiene 20.000 unidades de energía. Esta unidad no existe. Hola, hola. Volvió a irse el sonido. Hola, hola. ¿Ya está? Ya está, bueno, ya se escucha. Perfecto. Entonces pueden observar que el aumento de la velocidad aumenta de forma exponencial la cantidad de energía que se y es mejoró el sonido, mejoró el sonido. Hola, mejoró el sonido. Bien, parece que ya tengo sonido. Muy bien. Por alguna razón esta máquina está haciendo su propia voluntad y no la mía. Muy bien. Entonces, esa es la energía que acumula un objeto o una persona en movimiento. Lo que les decía es que a mayor velocidad, mayor energía cinética que lleva el objeto o la persona en movimiento. El momento en que hay una colisión, el momento en que este objeto en movimiento impacta con otro, esa masa multiplicada por la velocidad es una fuerza. Esa fuerza se transfiere al otro objeto y entre los dos objetos para producir la desaceleración. La velocidad que viene, el momento en que se ve obligada a desacelerar, transfiere la fuerza. Y allí es como se da el intercambio de energía. Bien, ahora ese intercambio de energía, y ahora vamos a hablar del cuerpo humano, dependerá de la densidad tanto del objeto con el que el cuerpo se golpea como el área sobre la cual incide el golpe. Entonces, la densidad de un objeto depende de cuántas partículas existan por volumen. Mientras más concentrado un objeto, más denso, más partículas hay en un gramo. Por ejemplo, un gramo de plomo y un gramo de algodón. Los dos pesan lo mismo, pero el algodón ocupará mucho más espacio porque su densidad es menor. En el cuerpo humano también hay tres tipos de densidades. La densidad aérea, que es muy deformable, como los pulmones y el intestino. Una densidad acuosa en el cerebro, el ojo, los músculos y las vísceras sólidas, que es parcialmente deformable. Y una densidad sólida,
que es no deformable. Ahora, sería lindo si estas tres densidades estuvieran distribuidas de manera ordenada. Pero en nuestro cuerpo nosotros tenemos la distribución de forma desordenada. En nuestra cabeza tenemos densidades acuosas y sólidas por el ojo, el cerebro y hueso. En el tórax tenemos densidades, las tres densidades: aérea en los pulmones, acuosa en el corazón y sólida en los huesos y las vértebras. Eso primero. Segundo, la superficie de contacto sobre la que se distribuye la energía. Si tenemos una superficie amplia, tenemos un trauma contuso. Y si tenemos una superficie muy pequeña en donde se concentra la energía, tenemos que se rompen las barreras y ocurre la penetración. Entonces, la diferencia entre trauma contuso y trauma penetrante se debe al área o superficie de distribución de la energía. A menor superficie, mayor posibilidad de penetración. Ahora, ¿qué pasa cuando hay este intercambio de energía? Ocurren dos cosas fundamentales. El que ha visto jugar billar, donde se ponen las 15 bolitas en la mesa de billar y se le da un golpe, estas bolitas salen disparadas en todas direcciones y eso se llama cavitación. Entonces, si recibo un golpe de puño, ese golpe de puño empuja todas las moléculas de la superficie de contacto y estas salen en todas direcciones y luego vuelven a caer en su sitio por la elasticidad de mis tejidos. Ya tengo una contusión, ya tengo un daño, pero los tejidos están en su lugar, desplazados únicamente por el proceso que viene después. Eso se llama cavidad temporal. La cavidad definitiva es aquella que ocurre cuando hay ruptura o queda una compresión. Entonces, para repasar, si ustedes recuerdan cómo es el billar, ustedes dan un golpe con una bola a un grupo de 15 bolas de billar, estas van a salir disparadas en todo lado, y lo mismo ocurre en nuestros tejidos cuando recibimos un golpe. Ese dispararse de las moléculas en todas las direcciones forma una cavidad que es temporal y que vuelve a su puesto por la elasticidad. En algunas condiciones de trauma contuso, en que se da con un golpe, con un bate de béisbol sobre el cuero cabelludo, este forma una cavidad en el cuero cabelludo, pero luego en el rebote y al haber contraposición de hueso en el otro extremo, va a haber una cavidad definitiva por trauma contuso. Pero la mayoría de cavidades definitivas ocurren por trauma penetrante. El trauma penetrante, ya sea por arma cortopunzante o por proyectil de arma de fuego, un segundo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se fue el audio? Nuevamente el audio, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien. Bien, gracias. Gracias. Entonces, la primera lesión ocurre por cavitación. La cavitación, el mecanismo por el cual las moléculas al recibir el golpe salen disparadas en los mismos vectores. El segundo mecanismo de lesión
y que es muy importante a considerar y que solemos nosotros perder de vista es el cizallamiento. El cizallamiento es cuando los tejidos de distinta densidad, por su distinta densidad, se mueven a distinta velocidad dentro de las cavidades del cuerpo. Entonces, los tejidos aéreos tienden a moverse más lento, los tejidos acuosos siguen en velocidad y los que más rápido se mueven son los tejidos sólidos. Entonces esto hace que las vísceras dentro del cuerpo se golpeen entre sí o golpeen contra las paredes que las contienen. Esas son las lesiones por cizallamiento. Ahora, las lesiones por explosión tienen similares condiciones. Veamos, en las fases iniciales tenemos lesiones primarias, secundarias y terciarias. En las primarias se afectan los órganos gaseosos y allí tenemos usualmente la ruptura de los pulmones y neumotórax, la ruptura de estómago o colon con las consecuencias subsiguientes luego de una explosión. Lesiones secundarias son producidas por fragmentación, por fragmentos primarios, que son aquellos propios del aparato explosivo, y secundarios, que son paredes u objetos que están cerca del aparato explosivo, y lesiones terciarias son aquellas producidas porque la víctima es empujada por la fuerza de la onda expansiva y va a golpear contra estructuras. Las otras lesiones que ya se consideran importantes son aquellas secundarias a la infección bacteriana. Sabemos que muchos explosivos usados por ejércitos irregulares y bandas delincuenciales colocan materia fecal alrededor del explosivo para provocar infección. Y se considera también el uso de material biológico en una bomba como material para producir lesiones de quinta etapa. ¿Qué ocurre ahora con el cizallamiento? Vamos a ver en la cabeza. En la parte inferior de la lámina vemos que una vez que se da un golpe en la cabeza, una vez que el cráneo se detiene, la masa encefálica continúa su trayectoria y se golpea contra el mismo cráneo y desgarra vasos sanguíneos. Esto puede llegar hasta la avulsión del tallo cerebral, mientras que las lesiones por compresión pueden causar contusión, ruptura de cuero cabelludo por cavitación o fractura de tabla ósea con o sin desplazamiento de fragmentos. Los efectos regionales. Vemos en el cuello. Las fracturas pueden ser por compresión y lo más frecuente es la angular. El ejemplo más común es la lesión del latigazo o whiplash, que se escribe así, y es cuando hay un choque desde atrás, de una colisión desde atrás de un vehículo, el cuerpo sigue hacia adelante y la cabeza por inercia queda atrás, lo que hace que haya una hiperangulación posterior del cuello. Si alguien es empujado de costado, la angulación se hace a los lados. Es muy rara una compresión lineal directa porque la persona no tiende a mantener el cuello derecho, sino que lo tuerce hacia algunos de los lados, y un golpe frontal en la cabeza, en un motociclista que sale disparado e impacta contra el vehículo o contra una pared, usualmente es angular.
la fractura lineal directa, que es poco frecuente, la lesión por compresión lineal directa en el cuello suele producir un enclavamiento de la columna vertebral a través del foramen magno, pero esa es rara de observar en medicina legal. El cizallamiento produce estiramiento de las partes blandas y dolor continuado. En el tórax, la compresión causa colisión de vísceras contra la pared, fractura de estructuras óseas y puede haber una ruptura del pulmón que revienta como una bolsa de papel, provocando un neumotórax a tensión. El cizallamiento, cuando tenemos una aorta descendente fija atrás de una membrana pleural en el tórax y peritoneal, en el abdomen, las estructuras libres pueden arrancarse y en el mejor de los casos producir un aneurisma por estiramiento. En el abdomen vemos la lesión por compresión que causa estallido de víscera hueca y es muy importante recordar que pacientes con trauma abdominal que no tienen sangre en la ecografía, no tienen líquido libre en cavidad, en la función peritoneal no se encuentra, pueden empezar a presentar ya sea coagulación intravascular diseminada o pueden presentar trombosis mesentérica por lesiones de la íntima vascular. En el cizallamiento, en el abdomen, hay desprendimiento de víscera sólida y desgarro de vasos sanguíneos mayores, ya sean arteriales o venosos o aquellos correspondientes a las diferentes vísceras. Entonces, esta es quizá la parte más importante que quería compartir con ustedes en esta hora de conferencia. Dejamos para contestar preguntas, por favor, en esta siguiente etapa. Entonces abro en este momento el chat para poder contestarles. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno, si es que usted multiplica la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, la pregunta de los dos objetos que van a 50 kilómetros tiene que hacerla también con la masa. Entonces va a sacar las unidades en cinética. Para contestar la pregunta de Alejandro, me falta el peso de los productos porque la ecuación está incompleta por falta de esa información. La fractura, no suele haber fractura de la apófisis odontoides. Lo que suele haber es un enclavamiento de la apófisis odontoides y la luxación atlantoaxial. Entonces calcule, por favor, Alejandro, la mitad de la masa, si pesa 2 kilos, le deja 1 kilo por 50 al cuadrado, eleve 50 al cuadrado y luego haga lo mismo con 100 y allí tenemos la respuesta. ¿Hecho? Gracias por su evaluación de la conferencia. Sí, Camilo. Acabo de dar la conferencia, hemos trabajado 1 hora 10 minutos y ahora me pueden hacer preguntas. La fórmula es masa entre 2 por velocidad al cuadrado. Allí tiene masa entre 2 por velocidad al cuadrado. M sobre V, M sobre 2 por V al cuadrado. Gracias a ustedes por sus felicitaciones. Muchas gracias. Qué bonito contar con Perú. Magnífico. Mucho gusto, Alexander. Veo que estaba México también. Síndrome compartimental. Muy bien. ¿Sí existe el síndrome compartimental, Marco Tulio? Es una muy buena pregunta. Cuando tenemos nosotros
fascias duras y dentro de ellas existe aumento de la presencia de líquido, esto bloquea la circulación. Tenemos síndromes compartimentales graves como una quemadura circular de brazo. El brazo con una quemadura circular, la quemadura se vuelve rígida, dentro de los tejidos hay edema, ese edema bloquea la circulación y se necrosan los dedos. Entonces hay que cortar el brazo a lo largo, abrirle como un no. Hay un síndrome microcompartimental que es el que causa dolor, lo que llaman celulitis en las piernas de usualmente mujeres, en la mayoría de los casos se hace eso como piel de naranja y causa dolor, es porque hay edema en algunas zonas y se bloquea la circulación. Síndrome compartimental. Y lo he tratado muchas veces. Lo del mercurio en las vacunas, sí, tienen cantidades de mercurio metálico muy superiores a aquella cantidad aceptada como dosis máxima diaria. Entonces, un niño en un día recibe suficiente mercurio como para intoxicarse 2 años. Hay que tratar de cambiar a las vacunas que no tienen primeros casos. Un segundo, que estoy con muchísimas. ¿A qué se refiere con pacientes atrapados? El síndrome compartimental se ve frecuentemente en quemaduras, ¿no? Los accidentes, la escala de Glasgow, esa es una pregunta interesante. La escala de Glasgow fue diseñada por los doctores Graham Tisdale y Brian Jeanette. Creo que se escribe así. Graham Tisdale, ese es Graham, no es una coma, es una M. Ellos la usaron para evaluar únicamente el trauma, entonces no tiene mucho que ver en el accidente ofídico. Los abscesos se dan por bacterias gram activas y usualmente anaerobias, son frecuentes muy tardíamente en la infección, en las lesiones, pero de forma tardía. Doctor Tenorio, Señor, buenas noches para todos. Mi nombre es el doctor Wilfredo. ¿sí? Doc, es que no se le escuchó, se le fue el audio. Y sigo sin audio. No, ya ahora sí se escucha mejor, pero pues no se le escuchó muy bien. ¿Qué parte no se escuchó? El antibiótico de elección en accidente No se está, ofídico. te están haciendo una pregunta acerca de las... ¿Qué? Sí, están haciendo algunas preguntas acerca de la escala de Glasgow. Ya. ¿Qué Cuando preguntas? nosotros tenemos un paciente, ¿sí me escucho bien, Doc? Yo no le escucho. Doctor Padilla. A los- Sí. sí, señor. ¿A los participantes me escuchan bien? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. En los pacientes, cuando han tenido algún tipo de trauma, no sabemos qué tipo de trauma ha sido. Si el paciente pierde la conciencia, obviamente nosotros no tenemos que pensar inmediatamente en un trauma cráneoencefálico severo. Debemos de pensar en el paciente como si estuviese perdiendo, tuviese una pérdida sensible, alguna ruptura de alguna arteria o que el paciente ha tenido un sangrado interno que nosotros no podemos evidenciar y que está perdiendo la conciencia. Entonces inmediatamente debemos evaluar. Uno, lo que ya les comentó el doctor Tenorio. Correcto. ¿Qué es la escena? El escenario y la situación.
Dependiendo de cómo hagamos nosotros la evaluación del escenario y de la situación, cómo pudo haber sido la cinemática traumática, podemos evaluar la condición del paciente. Entonces, si nuestro paciente está deambulando, pero de un momento a otro pierde la conciencia, no atribuyamos que fue un trauma craneoencefálico severo, sino a que el paciente tiene alguna pérdida sanguínea interna y que me lo está llevando a un shock hipovolémico. Normalmente, aquí están hablando de antibiótico-terapia, normalmente eso se hace en la parte intrahospitalaria, cuando ya sabemos, por lo menos estos pacientes que han estado en contacto con alguna mina que ha sido infectada con materia fecal, lo que sucede con los del ejército o algún civil que cayó en algún tipo de guerra. Entonces ya se hace cubrimiento, pero intrahospitalario. Lo inicial es hacer el triaje, ya sea el paciente que está en rojo, el paciente que está en amarillo. Y en el área prehospitalaria es atender y evitar que mi paciente lo llevemos al colapso. Sí, claro. Miren, nosotros cómo hacemos la evaluación de nuestro paciente. Ahí vamos. Hay una clasificación que se llama la clasificación de STAR. No sé si algunos las conocen, donde el paciente hacemos el que es inmediato, de rojo, secundario, una prioridad secundaria, amarillo, retrasado, verde y muerto. Ahora se está instaurando que es el paciente que tiene mínimas posibilidades de vivir, pero antes lo colocaban en triaje negro y no estaba muerto y tenía altas posibilidades. Pero ¿qué sucede? De que psicológicamente, y no es una manera digna de morir, que te coloquen a ti, que tú sepas que vas a morir, pero que te coloquen al lado de los muertos, no está bien. Ahora se ha hecho un triaje blanco. ¿Cómo podemos evaluar nosotros en la clasificación de STAR? Un paciente que está en una clasificación verde, ¿verdad? Que es un paciente retrasado, la clasificación retrasada. Entonces, evaluamos, uno, las respiraciones. ¿No tiene respiración? Si no tiene respiración, colocamos una vía aérea. No, está muerto, entonces ya lo clasificamos como triaje negro, ¿verdad? Sí, entonces es un inmediato, un triaje rojo. Si tiene respiración, pero es inferior a 30 por minutos, o es superior a 30 por minutos, si es superior, ya está taquipnéico mi paciente, hago un abordaje de la vía aérea inmediata. Y a eso me lo convierte en un triaje rojo. Miro la perfusión de mi paciente. Correcto. Si tiene presencia de los pulsos radiales. Si hay ausencia del pulso radial o relleno capilar muy lento, más de 2 segundos, ya mi paciente tiene algún tipo de hemorragia y ya yo debo actuar inmediatamente. Pero si mi paciente puede obedecer órdenes sencillas, mi paciente ya está en un triaje amarillo, que puede ser retrasado, es decir, no está perdiendo la cantidad de sangre para colocarlo como un retrasado. Inmediatamente con líquido cefalorraquídeo. Doctor Tenorio. Señor, escucho. Escucho. Ok, Hola. no sé si iba a decir algo más. Sí, básicamente hay muchísimas preguntas que hacer
hay muchísima evolución y muy rápida en varias áreas. Yo quería a mí me parece que estos cursos son muy importantes. Como trabajador de la salud, yo creo que diseminar el conocimiento sobre atención prehospitalaria es fundamental, es de interés fundamental para toda persona que estamos en esto. Y yo quería invitar a usted, doctor Padilla, al doctor Suárez, que están aquí, que nos organicen un curso de atención prehospitalaria formal. No sé si les invitan a todas las personas que están trabajando, que están Aquí hablan que contactados. el pulso radial no es muy confiable.